Les pido su bendición para poder ir a luchar por la Iglesia de Jesucristo. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. Tiene que venir a confesar a mi hermano Rafael. ¡Lárguese de aquí! Soy José Sánchez del Río. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy vamos a charlar con Antonio Peláez, director que estrena este próximo miércoles 10 de mayo, Mirando al Cielo. Mucho gusto, Antonio, de que estés aquí con nosotros. Un placer estar contigo y con todos los que sigan este Directorio Nacional de Directores. Gracias. Para el público interesado en esta entrevista, ¿nos podrías comentar de qué trata Mirando al Cielo? Mira, Mirando al Cielo es una película de época, ¿no? De un hecho real, sucedido entre los años de 1926 a 1929, en lo que se conoce como la Guerra Cristera. Dentro de ese periodo y dentro de esa persecución que existió a la Iglesia Católica, que es la Guerra Cristera, pues hay muchas historias dentro de ese contexto maravilloso. Y a mí me llamó mucho la atención la historia de un joven de 13 años que va a luchar por defender su fe. Sus padres lo tratan de concientizar de que no tome esas medidas. ¿Qué estás diciendo, José? Que ya no puedo permanecer más tiempo sin hacer nada por Dios. Calla, José, no sigas. Mamá, les pido su bendición para poder ir a luchar por la Iglesia de Jesucristo, igual que mis hermanos. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Pero él tenía un ideal muy grande y decía que tenía que de alguna forma manifestar lo que él sentía, ¿no? Y la historia es en ese hecho, pero tiene muchas peculiaridades que me llamaron la atención. La primera, que donde fue encarcelado fue el mismo sitio donde fue bautizado, ¿no? Que fue en el bautisterio de la iglesia de Zaguayo. Esto sucede en Zaguayo, Michoacán, y pues es algo peculiar, ¿no? Donde él inicia digamos, su vida católica, ahí termina su vida católica y inicia una nueva vida para él, que su ilusión era llegar al cielo. Ese era su principal argumento y la frase que más se conoce de este santo, que fue canonizado en el año de 2016 en Roma por el Papa Francisco. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, aparte de que es pues digamos, es un héroe de carne y hueso, un héroe real, ¿no? De México, me llamó mucho la atención que la persona que da la orden de ejecución y de su martirio es su mismo padrino de primera comunión, ¿no? Que es algo pues muy difícil de entender y más de ver, ¿no? Esta persona era el diputado federal de Zaguayo y tenía la consigna de perseguir a todos aquellos que eran llamados cristeros, y él quiere salvar a su ahijado porque lo quería, pero decide seguir las normas que le habían dictado el gobierno. En aquel momento era el presidente Calles el que estaba como presidente de México, y es muy peculiar, ¿no? Lo que se vive en ese momento en Zaguayo, donde toda la gente conocía a este muchacho, donde toda la gente conocía a este señor, y todo lo que acontece debido a este evento, ¿no? Más o menos ese es el contexto de esta historia, ¿no? Antecede a Mirando al Cielo en tu filmografía el documental 1531, que trata sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿A qué se debe este interés religioso en tu persona? Pues mira, la primera es mi fe. Yo creo, siempre he sido muy inquieto, he estado en busca de encontrar un camino interior, digamos, donde pienso que radica la verdad de todo ser humano. Y yo he encontrado en la revelación de Dios nuestro Señor a través de las Escrituras, y más tarde en la manifestación de Jesucristo como el Mesías de la fe católica, por todas las respuestas que mi vida podían encontrar, ¿no?
principalmente basadas en la verdad, ¿no? En acontecimientos que te convencen. ¿Tú vienes de una familia religiosa? Sí, sí, vengo de una familia religiosa, ¿no? Eh, pero realmente yo empecé a vivirla. Bueno, en mi familia se vivía la fe de forma muy coherente, ¿Una ¿no? familia católica? Una familia católica, ¿no? En donde de forma muy coherente se vivía la fe, pero uno cuando es joven empieza a querer descubrir por sí mismo, pues todo eso que siente en ese momento que ha sido impuesto, ¿no? Por los padres, por la sociedad. Y empecé yo pues a cuestionarme pues lo que había aprendido en casa, ¿no? En donde veía un testimonio pues muy convincente, ¿no? De cómo se vivía la fe, pero que yo tenía que enterarme más, ¿no? Yo pensaba, no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Y conforme fui conociendo y cuestionando, y experimentando más bien, porque pues Dios no dejará de ser un misterio muy fuerte, inexplicable, no se puede explicar a Dios, pero conforme fui descubriendo en la experiencia pues sí que vino por esa búsqueda, experiencia que vino a través de la oración, pues empecé a orientar mi vida de forma pues incondicional a tratar de comunicar no únicamente valores evangélicos a través del material que yo hago, sino todos esos valores que yo encuentro en la vida, ¿no? La familia, el valor el amor de la fe, ¿no? Cual sea que sea el credo de cada quien, ¿no? Mamá, nunca te la habías quitado. Pero principalmente, hablando de cine, yo tenía que buscar unas historias que fueran entretenidas, o sea, no podía yo tratar de imponer o a través de un calzador meter mi forma de pensar o lo que yo quisiera comunicar, sino primero ponía yo, bueno, el entretenimiento y las historias que existen en torno a los valores que yo quiero comunicar se deben de compaginar, ¿no? Hay un diálogo en la película, si no me equivoco, tú me corriges si estoy mal, del Ajá, personaje principal, que es el muchacho José Sánchez del Río, que dice ajá. así: dar la vida por Dios no es perderla, sino ganarla. Hoy día existe el mismo fervor religioso que impulsó a los cristeros a luchar contra el gobierno. Creo que sí, la fe en México sigue siendo muy fuerte. Yo me atrevería a decir que es la parte que más une a nuestro pueblo, su fe. Todos somos guadalupanos de alguna forma, y, pero que se ha perdido el compromiso que como creyente uno debe tener ante lo que cree. Y José Sánchez del Río me impresionó su coherencia de vida, ¿no? Quizás fue lo que más me llamó la atención, que en un jovencito de 14 años, esa coherencia de vida, de estar dispuesto a dar la vida por lo que se cree. ¿Estás de acuerdo con la educación laica? Yo creo que la educación debe ser libre, sí, debe ser libre, pero pienso que debe ser los padres de familia los que deben decidir cómo educar a sus hijos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la imposición de ideologías o de cosas que vayan en contra de lo que los padres de familia pueden desear para sus hijos, ¿no? Debe ser libre, hay muchas formas de vivir uno la espiritualidad, pero creo que como familia es un derecho fundamental, ¿no? Para los padres, el saber cómo pueden formar a sus hijos. Ya en las escuelas, pues, ya las escuelas decidirán su línea, ¿no? O la forma de educación, ¿no? Pero creo que la mayor responsabilidad de la educación de los hijos está en los padres de familia. ¿Cómo desarrollaste el guión? Porque me imagino que hiciste una investigación histórica exhaustiva, pero aparte, siendo una película y hablabas del entretenimiento, me imagino que también hay cierta parte novelística, ¿no? ¿Cómo fue este proceso en el guión? Yo cuando conocí la historia de San José Sánchez del Río, inmediatamente visualicé una historia por esas características tan especiales que se presentaban, ¿no? Que fue
martirizado y asesinado por su padrino de primera comunión, como que había algo que chocaba, ¿no? ¡Viva Cristo Rey! Me fui metiendo en la historia y en la época y me fue apasionando. Entonces empecé una investigación más profunda, leía todo lo que podía y de hecho fui directamente a una investigación de campo, se podría decir, ¿no? A tratar de hablar con familiares que habían vivido esta experiencia, muchos de ellos ya de mucha edad, ¿no? Pero sí he tenido la oportunidad de platicar con sobrinos directos de José, ¿no? O sea, con el hijo de un hermano, de un hermano de José, ¿no? Y sus experiencias, ¿no? Es verdad que después cuando se hace la amnistía, digamos, después de esta guerra cristera, ¿no? Pues no terminó ahí en entregar las armas, siguieron muchas situaciones, ¿no? Entonces muchas familias pues mandaron a sus hijos fuera, protegiéndolos a México, a Estados Unidos. De hecho, esta persona vive en Chicago, ¿no? Entonces ellos se desconectaron un poquito porque los mismos padres no querían involucrar los nombres familiares en ese momento, ¿no? Y pero principalmente mi punto de referencia, después de agotar todo lo que yo podía investigar directamente en literatura, en lecturas de todo tipo, ¿no? Paralelas a la historia de José Sánchez del Río, ya me aboqué a lo que fue su causa de beatificación en un principio, ¿no? Una causa en donde está basada principalmente en todos esos testimonios que la gente decía y la iglesia de alguna forma muy celosa, ¿no? Investiga, ¿no? Para no cometer, pues, algún error en los datos, ¿no? Que se pudieran transmitir, ¿no? Entonces, la causa de beatificación de José fue mi principal fuente. Y sí, como tú dices, hay concesiones literarias o concesiones cinematográficas para crear una historia, ¿no? Porque es difícil, uno va descubriendo pues los eventos aislados de lo que te van contando, de lo que se dio, ¿no? Cómo fue capturado, cómo fue encarcelado, en dónde pasó esto, quiénes fueron sus verdugos o las gentes que los persiguieron, quiénes fueron su familia. Pero todo eso tiene que estar de alguna forma ligado y ahí es donde uno como escritor, digamos, y guionista y realizador de la película, pues busca que la historia tenga una continuidad, ¿no? Entonces, va uno armando a través de momentos y diálogos, pues lo que finalmente termina siendo una película, ¿no? No, entonces sí tiene, sí, como tú dices, muy bien, estaba toda la parte histórica que yo pude descubrir y que con responsabilidad sentía yo que debería transmitir, ¿no? Por presentarla como la vida de alguien que existió y que es conocido en muchas partes, no solamente de México, del mundo, sino que tuviera también esa parte de que la gente pudiera experimentar a través del cine lo que fue pues ese momento de la vida en este caso el héroe, ¿no? El héroe de la película y también lo del villano, ¿no? Que todo también es verídico, pues no quiero spoilear la película, ¿no? Pero la conversión de tanta gente en torno después de los hechos de San José Sánchez del Río. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el guión? Empecé yo, después de la beatificación y todo lo que había hecho, inmediatamente me aboqué a escribir el guión. Para mí el guión pues se inicia con contar historias a través de imágenes, ¿no? Visualizaba yo locaciones, eso me daba una riqueza maravillosa porque en México tenemos lugares fantásticos, ¿no? De hecho, yo fui a Zaguayo, donde fueron los sitios originales, pero únicamente me empapé de la sensación que podían tener esos lugares, pero no podía yo rodar nada ahí porque pues ya la cuestión visual es muy diferente, ¿no? Todo el diseño de producción la tuvimos que transportar a pueblos cristeros, se puede decir que tenían más o menos las mismas características, ¿no? En este caso fue San Miguel el Alto, en Jalisco, y donde también pues la gente nos dio un apoyo formidable porque se vivió la cristiandad muy fuerte y se sigue teniendo esos recuerdos, ¿no? De los antepasados. Entonces te ofrecían objetos, te ofrecían historias, te ofrecían
Y fue desarrollándose hasta que vi que no podía yo encontrar los recursos para hacer este proyecto. Me rebasaban un poquito, no era convincente para mucha gente. No creo ni prudente ni lógico que yo trate de buscar con escasos, con muy reducidos recursos, el hacer una película ahora. Entonces lo hice libro, toda la investigación la pasé al libro y después del libro, después de un tiempo, pues me quedó yo creo que ese gusanito de las imágenes que yo me imaginaba, de la historia de José que yo pues de alguna forma conocía y que por la cuestión de tiempo, pues en la Cristiada no se pudo contar, ¿no? Porque hay muchos personajes envueltos ahí, entonces no hay oportunidad de desarrollar un personaje. Y fue cuando incursionó otra vez la idea de realizar esta película, ¿no? Y fue cuando empezamos a encontrar gente entusiasta con el tema que se quiso sumar al proyecto, ¿no? Te soy sincero, el proyecto se hizo con la quinta parte de lo que yo había presentado este proyecto a Eficine. No salió reconocido, no salió premiado, pero tenía yo los recursos, entonces decía yo, no tenía los recursos, tenía los apoyos de las empresas, pero al no tener el apoyo de Eficine, pues no podía yo contar con ello. Y entonces tuve que reducir el presupuesto de la película muchísimo. Incluso te comento que la mayoría de las personas que me acompañaron en la parte técnica eran estudiantes, ¿no? Les comentaba yo, obviamente eran estudiantes que empezaban y que yo había trabajado con alguno de ellos en proyectos comerciales, ¿no? Pero se fue sumando ese entusiasta, ¿no? Y que si el del sonido directo, que si el fotógrafo, y juntos, como te comentaba, en una suma de talentos y de entusiasmo por hacer esta historia, fue como se fue armando un proyecto que sí podía recurrir, que de muy bajo presupuesto, ¿no? Pero que pues la gente en realidad no sabe lo que está detrás de cámaras, ¿no? La gente a fin de cuentas ve lo que ve en su pantalla y interpreta la historia. Si la historia lo mete, lo se identifica con los personajes, ¿no? Creo que la película ya empieza a hablar por sí sola, a comunicar algo, ¿no? Y se pierde uno a lo mejor de todos los valores de producción que se podrían imaginar en películas de esta naturaleza, ¿no? ¿Cuánto terminó costando la película ya acabada después de la postproducción? Pues mira, la película se inició con $250,000, que fue todo digamos, lo que pudimos conseguir, ¿no? Yo hubo un momento que le dije a mi esposa, que es la productora, ¿no? Le dije, mira, pues si no la hacemos ahorita, yo creo que no la vamos a hacer. Entonces, que vendrían siendo como 6 millones de pesos, ¿no? Posteriormente se vino la pandemia y prácticamente yo terminé la película en mi estudio, ¿no? Pues no podía yo a distancia, pues sí nos comunicábamos con algunas personas, pero pues terminé yo haciendo corrección de color, diseño de sonido, hablaba yo con las personas que conocía pues trataba yo de poner conocimiento, tenía yo el tiempo, porque ya habíamos hablado con algunas personas que habían estado interesados en la distribución de la película cuando vieron las primeras escenas, pero al venirse la pandemia y esas que los cines se cierran, y una película pequeña como Mirando al Cielo, pues no tenía ese lugar en la fila de espera para entrar en las pantallas. Y fue cuando se pensó primero en una plataforma, con una plataforma convencional, digamos Netflix o Prime o todas esas, no se interesaban en un proyecto pues que ellos consideraban religioso, ¿no? Entonces empezamos a buscar la forma de distribuirla nosotros, ¿no? Y fue cuando empezamos a decir, bueno, vamos a crear un boca a boca, si la película es buena y la gente lo quiere ver, pues qué mejor que hacer unas presentaciones especiales en cine, ¿no? Invitamos nosotros a gentes que creemos que pueden ser entusiastas en la promoción de esta película, grupos
que están abocados a la familia, la misma iglesia, ¿no? Y empezar a ver cuál es el feedback de lo que percibían, ¿no? Y en esas presentaciones notábamos que la película les llegaba a la gente de muchas maneras y decían, no, es que esta película se tiene que ver en cine. Sí, 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 se ve en plataforma, pues qué bien, ¿no? Pero creo que tanto la temática como los paisajes son mucho más fuertes de verlos concentrados, ¿no? Entonces empezamos con estas funciones especiales a lo largo de la República, ¿no? Contratadas ya desde ese momento en esta cadena de Cinépolis. Se empezó a hacer ahora sí que un boca a boca entre la gente que lo veía y entusiasmándonos de que hiciéramos el esfuerzo por la presentación de esta película. Y así fue cuando, pues después de tocar ahora sí, como todos los cineastas sabemos, ¿no? Muchas puertas y muchas ventanas en donde podía exhibirse la película. Curiosamente nos abren la puerta en Estados Unidos. Tuvimos ya en abril la primera presentación de la película en 720 salas con una compañía que ha buscado este nicho de gente donde ve que puede haber, ya sea a través del arte o a través de la fe o a través de la espiritualidad, gente que pueda asistir a esta película y nos abrieron las puertas. ¿Quién la distribuyó? Fue a través de una compañía que se llama Fathom Events. Esta compañía, pues es como una compañía hermana de las principales cadenas de cine de Estados Unidos, de Cinemark, MC, Regal. Regal, exactamente. Son ellos los propietarios, entonces tienen esos espacios, ¿no? Entonces nos abrieron una sola función, un solo horario, pero en muchas salas de cine. Entonces nuestro reto era, bueno, ¿cómo? Pues digo, si la película puede hablar de boca a boca, sería fantástico, porque ya la gente que le guste o no la guste, pues la va a recomendar o no la va a recomendar, pero llegar a un país tan grande, la nación americana, que en Phoenix o no sé, en Ohio, o en Chicago o en California, cómo promocionarla, ¿no? Tuvimos 2 meses prácticamente hablando antes del lanzamiento, con juntas muy constantes con ellos, ¿no? Hay que admitirlo, son gente muy profesional en esto, ¿no? Te exigen mucho, pero también te están ofreciendo mucho. Entonces la película se pasó en asistentes por copia, alcanzó el segundo lugar en aquel día, ¿no? Detrás de Mario Bros. A mí me inquieta más, me gusta más el tener, pues ser más positivo en las cosas, detenernos un poquito más, aunque todo sucede en una guerra. Creo que lo bonito del resultado, porque yo le decía a mi esposa, oye, no quiero que la gente salga triste del cine porque pues como que no es lo que buscamos, ¿no? Pero como es una película que hay redención, hay perdón, hay una historia que te llena el corazón, te llena el alma, de alguna forma, y más si eres espiritual o más si eres católico, ¿no? Y creo que eso ha sido, pues más que la realización, que te diré yo, nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo, pero yo creo, a mí al principio todos me paraban y me decían, bueno, ¿quién va a conocer a José Sáenz del Río? O sea, ¿cuál es tu elenco? ¿Cuál es tu presupuesto? Todo lo que te preguntan, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu historia? Incluso me dejaron decir, con pena lo digo, ¿no? Oye, ¿cómo podemos manejar un escándalo aquí para promocionarla, ¿no? ¿Cuál es el artista? ¿No? Y decía, mira, como comparación, nuestro Brad Pitt, por decir algo, es San José Sánchez del Río, que si ustedes no lo conocen, en muchos lugares lo conocen, y sin ver quién es el realizador, sin ver cómo está la película, van a ir al cine únicamente por ver esa historia que es conocida en muchos sectores de la sociedad de México y sobre todo entre los católicos. Háblanos del casting, precisamente, ¿cómo llega el actor principal, que para mí es una cara nueva, y cómo se dio todo el elenco? Sabía yo, no me gusta, en una película histórica y con esta trascendencia de mensaje, no quería que fuera un personaje conocido, ¿no? Que lo identificara por alguna otra película. Ah, mira, porque ya distrae al espectador de algo novedoso, ¿no? Sino que lo vean como una parte histórica. Padre, no sé por qué tengo tanto miedo. Ayúdame.
y dame fuerzas para llegar hasta el final. Como tú lo hiciste en el Calvario. Había tres personajes que para mí eran fundamentales, ¿no? Uno era obviamente el que iba a representar a José Sánchez del Río, el otro era el villano, en este caso el padrino, y la mamá de José Sánchez del Río, que tiene un rol muy importante, seguramente no únicamente en la formación real histórica del santo, sino en la película. Y justo cuando Cristo más nos necesita, ¿todo se queda en simples palabras? Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿esas son la clase de hombres y mujeres que deseamos ser? 3 de mis hijos están luchando en la montaña, gritando ¡Viva Cristo Rey! Estos actores todos fueron, en Guadalajara hicimos un casting donde yo radico, en Jalisco, extensivo, pero no pudimos encontrar las características que buscábamos. Y alguien nos dijo, hay un niño en ese momento, cuando él hizo la película tenía 13 años, justo la edad del personaje, 14 años más bien, dice, hay un niño que ganó como revelación infantil en una película mexicana, que pues puedes probar ahí a ver qué tal, si cumple con las características que andas buscando. Entonces, mandamos el guión, hablamos con la mamá, porque en estos casos se habla primero con la mamá, personas que tienen, pues, digamos, la responsabilidad de sus hijos en la actuación, y la mamá se entusiasmó, le gustó la historia, se la dio a su hijo, y me sorprendió que el hijo dice, ¿por qué me das esta historia, mamá? Me la acaban de contar en la escuela, ¿no? Entonces, que le sorprendió mucho, y yo platicando luego con él, vi las características, o sea, me entusiasmó porque una gente muy tranquila, escuchaba, para un niño de 14 años que escuchaba, yo no sabía si podía transmitir, ¿no? Dije, va a tener partes de actuación muy extremas, ¿no? Desde ser un niño jugando canicas hasta ser un mártir que da la vida por Dios, ¿no? Cómo dar ese crecimiento en personaje y que sea convincente, ¿no? Entonces, platicando con él, pues ya se empezaron a dar las cosas. Luego vino Luis Javier, que es pues más que todo es conocido en televisión, pero que yo había visto sus caracterizaciones y dije, esta persona puede darle esa fuerza en lo que es el padrino de... Y la mamá, que era totalmente desconocida, esa actriz para mí, y también al hacer un casting a distancia, ¿no? Yo mandaba algunas líneas, ¿no? Y desde que la vi a ella, le vi algo especial. No tenía yo una experiencia. Dije, bueno, si está haciendo casting, debe ser una actriz, ¿no? Y es mi responsabilidad, pues ahora sí que buscar ese talento que debe tener esta persona, ¿no? Pero ya platicando con ella, y para mí quizás fue la más sorpresiva, como director. A veces uno trata de comunicarle las cosas e imaginárselas, pero hubo varias veces que yo mismo detrás de la cámara me quedaba como presenciando un acontecimiento que estaba sucediendo enfrente de mí, ¿no? Y tenía una fuerza, una convicción al hablar y al mismo tiempo una ternura espiritual, no sé. Joselito, quiero que recuerdes que todas las mamás que tenemos hijos cristeros vamos a estar ahí con ustedes luchando con el arma de la oración. ¿Cómo diseñaste la fotografía? Y háblanos del fotógrafo, ¿por qué lo elegiste? Mira, este era un muchacho que yo había hecho videos corporativos con él, y me gustaba mucho cómo dialogábamos, ¿no? Es un muchacho joven, había estudiado fotografía en Inglaterra, fotografía fija, y había estado ya empezando a incursionar en este tipo de proyectos ya y veía que tenía un ojo especial, pero principalmente yo creo que la relación del fotógrafo y el director es una relación muy estrecha, ¿no? De mucho respeto profesional, de mucho respeto a la hora de hablar con las personas, hablar con toda la parte técnica. Entonces yo podía hablar con él y entendía muy bien y aportaba muy bien todo lo que yo quería lograr
¿no? Y lo hacía rápido, lo hacía con una sola cámara, no teníamos, usamos unos drones nada más. ¿Qué cámara Era, utilizaron? fue la Sony de cine de X7, Mark II, se llamaba así. En aquel tiempo estaba, pues yo hice algunas pruebas con diferentes cámaras. Fue cine digital de 4K. Y la cámara, eh, bueno, los lentes sí eran variables, teníamos una óptica bastante, pues más exigente, ¿no? Desde los lentes que buscábamos, algunos por su costo, pues los llegamos a rentar, ¿no? Eh, pero en realidad fue un equipo reducido. Yo les dije, mira, no tenemos tiempo, tenemos que ser, aparte vamos a manejar contrastes de luz, pues pues es la época, luz de vela, oscuridades, tenemos que tener mucha flexibilidad en movernos, ¿no? Incluso yo confiando en el cine digital, pues no podía yo cubrir con los tiempos que teníamos todo lo que eran los planos, digamos, ya ves que empiezas con el plano general, luego te vas plano medio y close-ups, ¿no? Yo dije, a lo mejor no tengo tiempo de hacer los close-ups que yo quisiera, ¿no? Y entonces yo utilicé mucho las bondades que da el cine digital en la actualidad para hacer recuadres ya en edición, ¿no? Hacer acercamientos, sumar acercamientos y darle pues esa parte, ¿no? Donde podía hacer yo los planos cercanos los hacía, pero cuando no tenía yo la posibilidad de hacer planos cercanos en los actores, pues utilizaba yo ese recurso para poder, pues ahora sí, transmitir a través del plano el lenguaje cinematográfico que uno quisiera transmitir, ¿no? Y eso fue pues el fotógrafo, digo, nos llevamos muy bien, es un muchacho que sigue haciendo fotografía. Era la primera película de largometraje que hacía. Te comento, yo era el único que había tenido la experiencia de hacer un largometraje y fue maravilloso porque se dio una armonía muy especial porque como que confían en ti, ¿no? Confían ciegamente en ti, confían en tus trabajos anteriores y entonces todo se vuelve muy fácil, ¿no? Porque todas sus aportaciones son muy abiertas. Yo también no me gusta ser impositivo en ningún momento, sino únicamente lo que busco es transmitir qué es lo que todos nos gustaría ver en ese plano, ¿no? Que incluso involucro el talento en muchas veces, porque pues ya ves que los movimientos del talento dentro de la técnica, pues es fundamental, lo que se llama blocking, ¿no? De que se sintieran naturales al moverse en el set, que proponían. Señoras, se tienen que marchar. Te van a dar el toque de queda. Dígale a mi mamá que siempre llevo su medalla conmigo. Prefería yo ajustarme a la parte actoral que a la parte técnica. Entonces, fue mucho diálogo con gente muy buena. El del sonido era otro estudiante, ¿no? El del sonido directo y su asistente, que era la que cargaba el micrófono. Entonces, era muy agradable por el entusiasmo y la juventud que se vivió en todo momento, ¿no? Y respecto al cómo completar todo el diseño de producción, pues esa fue la parte más complicada, no únicamente por hacer una película de época, ¿no? Que muchas veces te facilita porque inmediatamente le estás dando un carácter a la imagen, pero por la parte, por ejemplo, de los extras, no teníamos nosotros los recursos para poder llegar a una locación y decir, miren, pues todos los que nos ayuden, pero ahí resultó las buenas voluntades de todos. Todos decían, yo quiero salir, yo quiero, ¿cómo? Pero existía el problema, que estábamos en una escena y algunos muchachos, algunas gentes nos decían, oye, yo tengo que ir a ordeñar las vacas ahorita, yo no puedo seguir, o sea, yo me tengo que ir a las 3 porque las vacas no esperan, ¿no? Entonces, nos enfrentábamos a esa parte que pues no puedes exigirle a una gente que no le estás pagando, sino está de buena voluntad contigo, ¿no? Entonces tuvimos que improvisar en muchas ocasiones cómo llenar el cuadro de la imagen, ¿no? En las batallas, en los momentos donde había más acción. ¿En cuántas semanas se filmó la película? La película se filmó principalmente una locación que usamos 5 semanas, que fue San Miguel el Alto.
¿no? Fueron las partes más abiertas, ¿no? Los zócalos de los pueblos, donde estaban la parte visual, digamos, más de la época. Posteriormente nos fuimos a Aguascalientes, donde está lo del Museo de Ferrocarril, para cubrir pues esa parte pues, de la escena inicial. Más tarde nos fuimos aquí bueno, a Arandas, otra locación de unas personas conocidos de nosotros, que sabíamos que tenían, él era aparte de ser una maravillosa persona, él era un anticuario de antigüedades, ¿no? Y me enteré por ahí que tenía una hacienda en Arandas, en Jalisco, y fuimos a la hacienda y también pues, nos maravilló para hacer muchas de las escenas de interiores en ese lugar, ¿no? Que ahí fueron como 2 semanas. Sería en total unas 8 semanas la producción, ¿no? La postproducción se llevó mucho más tiempo por las condiciones que te comentaba, de que prácticamente se vino la pandemia en ese momento y se tuvo que trabajar pues, en soledad, ¿no? Al mismo tiempo, pues con más tranquilidad y con más, tenía uno que hacer en esos momentos que no podía salir uno de casa, ¿no? Pero sí fue más o menos ese tiempo. Las personas de asistencia de maquillaje, vestuario, eran locales. Nosotros llevamos lo fundamental, ¿no? Los uniformes o los armas que teníamos que hacerlas de fibra de vidrio porque era muy complicada llevar armamento real, ¿no? Necesitas permisos especiales, que te acompañe gente. Entonces se decidió a través de un artista que hay aquí en Guadalajara muy, muy bueno, digo, ya de reconocimiento nacional, lo entusiasmamos con el proyecto y nos hizo todas las armas ¿Cómo se llama él? Se llama Carlos Díaz. Mira, voy a mover un poquito la cámara porque aquí arriba tengo unas que colgué yo aquí. Sí. No, ahí no sé si lo llegas a ver. Mira. Ahí están, no son, y son Bien, armas, parecen reales. sí, son armas de fibra de vidrio, pero él es un verdadero artista, ¿no? En hacer ese tipo Sí. de materiales. De hecho, un día le dije, Carlos, ¿por qué él sale? Cuando vean la película, es el que se resiste a fusilar a José, ¿no? Porque lo ve niño y desiste de ser de los soldados que dispara. Él es el actor, ¿no? Y me dijo, yo quiero salir en la película. Y le dije, no, pues, ¿qué quieres? No, y dice, yo quiero ser cristero. Y le digo, bueno, dice, pero yo quiero hablar. Y le digo, híjole, dice, ya, pues tenemos todos dice, si quieres ser federal, hay este papel. Sí, sí, yo quiero. ¿No? Entonces ya se hizo una buena relación, él fue con su esposa, con sus hijas a la producción siempre que estaba. Y recuerdo un día que le dije, oye, Carlos, fíjate que las armas están muy bien, porque no se hizo Cananas. sí, exacto, las pistolas, las cartucheras. Y le digo, no, pero no tenemos una metralla. Yo pensé en una película pues, que no tiene los recursos. Dije, pues a lo mejor con un tubo y escondido en la maleza puedo simular una ametralladora y luego los efectos. Pero me di cuenta que tenía que estar más presente porque hay pocas escenas en donde podíamos presentar la batalla por las mismas situaciones de costo, ¿no? Pero dije, bueno, las que se presenten tienen que ser muy convincentes. Entonces le dije, oye, ¿podrías hacer una ametralladora de la época? Porque él aparte es historiador, le gusta todo esto. Dice, sí, te la voy a hacer, pero esa me la voy a quedar yo. Dice, yo ni te la voy a vender y ya que voy a poner el esfuerzo. Y me acuerdo que llegó ese día al campo con una pick-up, con su ametralladora subida en la pick-up. Y obviamente, pues no tenía mecanismos, no teníamos que simular todos los movimientos de las balas y luego el sonido. Pues, ¿Con cuántas copias sale la película y quién la distribuye? mira, la distribución la estamos haciendo Laura y yo, con MediaQuest, que es la compañía de nosotros. Mira, se está haciendo en 84 copias, 84 copias en, pues, no sé si son 39 o 40 ciudades ya, ¿no? En donde van a estar, pues, principalmente, pues, las ciudades que tienen más complejos o que En son más, Cinépolis. es Cinépolis nada más, Ok. sí, es Cinépolis nada más, ¿no? Y hemos conseguido, finalmente, algunos patrocinadores en la cuestión de copias, por ejemplo. Oye, pues tenemos un gasto aquí que no teníamos contemplado, ¿no? Ya ves que lo primero que se recupera son publicidad y copias cuando entra Entonces, con ese argumento es que hemos conseguido algunos patrocinadores garantizándole que pues, la primera entrada que se puede y si cubre los gastos, pues se le van a regresar.
Y en Estados Unidos también fue un préstamo de una persona que se entusiasmó con la historia y le dijimos, porque en Estados Unidos no únicamente te exigen todo ese proceso, ¿no? Sino te exige también seguros contra derechos de alguna demanda. Entonces son cosas altísimas, ¿no? Que no los considerábamos nosotros entonces y como distribuidores, porque no encontramos realmente un interés en la distribución de esta película que no fuera pues un poco el entusiasmo que nosotros llevábamos y gracias a la relación y buena amistad de Cinépolis, que además es una compañía michoacana, ¿no? Es michoacana y el santo pues es de Zaguayo, Michoacán, ¿no? Entonces yo creo que sí les entusiasmó un poquito presentar esta historia tan diferente a lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Le decía yo a Laura, ¿ya te fijaste en el cine cómo hay la cartelera, ¿no? Que si el demonio, que si muchas películas muy contrarias a lo que está presentando Mirando al Cielo, ¿no? Entonces, pues creo que eso también va a ser favorable, porque siempre habrá público para todo tipo de películas. Así es, Antonio, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, por dejarnos escucharte y conocer todo el proceso de la película. Y te deseo mucho éxito, mucha suerte. Gracias. A todos los que están viendo esta entrevista, recuerden este 10 de mayo, miércoles 10 de mayo, en Cinépolis, llega Mirando al Cielo. Muchas gracias y seguimos para la próxima. Gracias, Perla.